Quiero contarles que hoy está con nosotros el doctor Ramón Gutiérrez, oncopatólogo de la OGRD Alliance de Estados Unidos. Él es experto en inmunoterapia personalizada en cáncer, quien nos va a estar contando todos los detalles de su último libro, que se llama Historias de 50 errores en el cáncer que puedes evitar. Este libro hace parte de una trilogía que se llama El arte de vencer el cáncer, ciencia, estrategia y avances. Y no es más que una guía que va enfocada a pacientes, familiares y también a profesionales de la salud que buscan mejorar la calidad de vida y los resultados de aquellos que enfrentan esta enfermedad. Hola, doctor Gutiérrez, ¿cómo está? Saludos Natalia, agradecido por la invitación, un gusto. Gracias a usted por estar acá y por su tiempo. Vamos directo a lo que nos pone cita. ¿Qué lo inspira a usted a escribir historias de 50 errores en el cáncer que puedes evitar? ¿Cuál es el mensaje que quiere dejar usted aquí para sus pacientes? Bueno, era casi inevitable. Llevo 3 décadas participando en informes de biopsia para pacientes de cáncer o no. No es la idea que un paciente tenga ese diagnóstico, pero aparece. Y la última década he estado participando de la orientación oncopatológica, de cómo abordar a los pacientes, cómo asesorarlos para que puedan aspirar a un tratamiento lo más moderno, lo más personalizado. En ese sentido, toda esta experiencia me permitió conocer historias efectivas de pacientes que iban encontrando algunos obstáculos o algunos vacíos de información que ellos requerían. Y de esa forma surgió hace 3, 4 años atrás la idea de aportar con una guía práctica que permitiera entregar información adecuada para una toma de decisiones y una gestión del paciente de su cáncer lo más avanzada y moderna posible. Así fue como surgió este libro y el mensaje es ese, el mensaje es básicamente esa necesidad de información está disponible hoy día de manera estructurada que se puede revisar, que se puede contrastar con el respaldo científico para que sea realmente mejor aprovechada por cada paciente y familia. Doctor, me parece muy curioso el nombre de este libro. ¿Por qué 50 errores? ¿Acaso no hay más errores? La verdad es que sí, hay bastante más, se quedaron unas cuantas decenas afuera, pero decidí optar por aquellos que son más frecuentes y por aquellos que tienen más impacto en lo que es el diagnóstico del paciente, su tratamiento y fundamentalmente el monitoreo, entendiendo, hay una buena parte de capítulos dedicados a eso, entendiendo de que el cáncer es una enfermedad finalmente microscópica, que después que un paciente tiene cierto nivel de recuperación o hasta de curación, con hallazgos negativos frente a estudios radiológicos, hoy día sabemos que hay una estadística que implica la cantidad de pacientes que pueden recaer, es decir, en los cuales no se logra controlar la enfermedad, no se logra visualizar en la radiología, escáner, resonancia, pero que 2 o 3 años después vuelve a estar presente el cáncer y esa es la conciencia que hay que tener. Son distintas etapas, son historias que van cubriendo todo el recorrido de un paciente de cáncer desde el momento del diagnóstico hasta ese momento en el que ya parece haberse vencido y hay que estar más atentos que nunca para evitar estas recaídas debido a esta enfermedad microscópica. Qué interesante, doctor Gutiérrez. ¿Qué debe hacer un paciente frente al diagnóstico confirmado una vez el cáncer? Usted está haciendo bastante énfasis en eso. Recordemos que aquí por lo general las personas tienen miedo, prefieren evitar hablar del tema. ¿Qué debe pasar ahí? Lo primero es entender que debe ocuparse y no tan solo preocuparse. El paciente es probablemente el principal actor de todo lo que va a ocurrir con su enfermedad de ahí en adelante. Tiene un poder de decisión increíble que muchos pacientes desconocen. No es subirse a un vagón y que el tren te lleve. Hoy día, afortunadamente en muchos países de Latinoamérica, hay una red de atención estandarizada que da una cobertura lo más universal posible según distintos países a cada paciente, pero es importante conocer que más allá de eso, hoy día hay muchísimas opciones, quizás 4 o 5 veces más opciones que las que están cubiertas en cada país, y de esas opciones depende muchas veces el pronóstico. Un paciente debe tomar conciencia de que ningún profesional de lo que trabajamos en cáncer podemos aspirar a constituirnos en la opinión única y última de las dudas que él tiene. Somos un profesional que aporte, ninguno es el Messi o la última palabra, pero existe información que él debe ir precisando porque efectivamente las estadísticas demuestran que es necesario aplicar personalización y precisión cada día más a cada
paciente con cáncer para poder optimizar su efectividad en el tratamiento. Entiendo. Bien, doctor Gutiérrez, en su libro usted explica los avances de la medicina y todas las posibilidades que hay de personalizar el tratamiento para esta enfermedad. ¿Es realmente posible personalizar y precisar un tratamiento contra el cáncer? Sin duda, hoy día estamos asistiendo a un gran avance en la medicina, en la biotecnología. Han habido muchos avances que se han conocido respecto al cáncer en las últimas décadas. Lo que uno espera es que cada área del conocimiento humano, cuando presenta avances, estos se vayan incorporando en lo que es el manejo de ese ámbito para los usuarios o las personas. Es como si hoy día vemos que hay motores solares, eléctricos, híbridos, hidrógeno, y uno efectivamente ve que hay distintos vehículos, cual más, cual menos, recorriendo las calles con esas modalidades porque la tecnología se va incorporando. Acá ocurre lo mismo. Acá el cáncer ha sido muy estudiado y hoy día existen muchas opciones de tratamiento producto de lo que se ha conocido del cáncer. El bloqueo molecular, el bloqueo de vasos sanguíneos para que deje de nutrirse, la inducción de muerte celular, la activación de la inmunidad contra el cáncer del paciente. De tal manera de que sí, es posible hoy día más que nunca y por lo tanto eso implica de que está disponible una herramienta que el paciente realmente requiere. Hay factores por los cuales el paciente debe tomar conciencia de que tan optativo no es esta biotecnología. El paciente requiere esos avances para poder alejarse de ese porcentaje en cada etapa del cáncer que no responde al tratamiento convencional. Bien, y en esa línea, ¿cuáles son las ventajas de los tratamientos personalizados y de precisión contra el cáncer? ¿Qué tipos de cáncer pueden ser tratados con inmunoterapia, por ejemplo? Son una de las preguntas más recurrentes y que están expuestas en muchos capítulos. Básicamente, existe una condición hoy día que se refiere a la inmunoplasticidad. Es decir, la capacidad de ir adaptando el sistema inmunológico a los requerimientos para poder atacar distintos tipos de cáncer. Cuando uno sabe de que la inmunidad es inmunoplástica y puede ser adaptada, entonces está respondida la pregunta. Se puede atacar cualquier tipo de cáncer y todo va a depender de cuán uno sea hábil en hacer los ajustes que requiere tal o cual tipo de cáncer. Las expresiones moleculares o genéticas de un melanoma, de un carcinoma, de un sarcoma, de una leucemia, son distintas. Y eso hoy día se conoce y eso hoy día se traduce en algoritmos que permiten que distintos tratamientos sean más personalizados. ¿Qué se consigue con eso? Mayor seguridad. Un paciente recibe un tratamiento que va a estar dirigido contra sus células tumorales de forma precisa y no contra sus células sanas. No va a desarrollar reacciones adversas, no va a desarrollar efectos secundarios, va a tener además incluso en varias modalidades de terapias avanzadas la posibilidad de tener una memoria inmunológica en que recibida la última aplicación de un tratamiento va a continuar la efectividad de tratamiento durante meses, producto de esa capacidad de memoria que se ha instalado en la inmunidad para seguir atacando el cáncer. De tal manera de que hay un sinnúmero de beneficios que hoy día están disponibles a partir de esta gama de tratamientos. Entiendo, doctor. ¿Y cómo impacta en la calidad de vida, sobrevida y recaída del paciente el tema de la inmunoterapia? La inmunoterapia es un ámbito, hay, en realidad uno debería decir las inmunoterapias, y esta pregunta es muy importante en realidad, porque muchas veces un paciente le pregunta a distintos profesionales, doctor, y para mí la inmunoterapia, le dicen, no, la verdad es que usted no califica, o esto se está estudiando, no es para su cáncer, cuando en realidad una respuesta correcta, bien actualizada, debería decir, depende, ¿por cuál tipo de inmunoterapia me estás preguntando? Si la respuesta empieza así, el paciente tiene al frente un profesional que tiene conocimiento de lo que le va a responder. Hoy día hay inmunoterapia del tipo linfocitos intratumorales, TIL, natural killer, dendritic cells, deximmunotherapy, anticuerpos conjugados, checkpoint inhibitors. Hay un sinnúmero de tratamientos que tienen distintas variantes que pueden ayudar al paciente. Por lo tanto, todos estos tratamientos se tienen que ir conociendo y adecuando a la realidad de cada paciente. Bien, ahora bien, ¿en qué momento es recomendable incorporar un tratamiento personalizado o de precisión para el cáncer? Yo me imagino que las personas prueban muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿en qué momento esto es acorde o en qué etapa del cáncer puede ser funcional?
en cada una de las etapas. Y esto me ayuda incluso a complementar la pregunta anterior. ¿Por qué en cada una de las etapas? Porque mientras más cercano sea al momento del diagnóstico, es posible que el paciente tenga un efecto de adyuvancia importante, es decir, de sinergia o de potenciación a las terapias convencionales que va a recibir, las cuales van a ser mucho más efectivas si él está con terapias avanzadas, precisas o personalizadas. Muchas de las terapias, lo sabemos, son terapias que por afectar células sanas tienen reacciones adversas y efectos secundarios, que cuando un paciente está bajo este tipo de programas avanzados, el paciente minimiza en más de un 50% esas reacciones adversas, lo cual le permite incluso sostenerse y completar los ciclos que estaban originalmente programados. Luego viene una terapia de tratamiento en sí, en que básicamente ese 15 a 20% que se va agregando etapa por etapa del cáncer de pacientes que no responden, etapa uno 15 a 20% que no responden, etapa 2 40, etapa 3 60, etapa 4 80% de pacientes que no van a responder a terapias convencionales, el paciente comienza a desarrollar resultados poco observados, resultados nuevos, porque se han implementado nuevos mecanismos. Y después, en la fase de seguimiento, cuando lo que uno espera es que el paciente esté de alta, sin tratamiento, porque ya no se observa cáncer en los estudios radiológicos, no quiere decir necesariamente que el paciente no tenga cáncer. Básicamente quiere decir que no hay cáncer visible. Y es ahí donde es muy importante atacar la enfermedad mínima residual o microscópica a través de este tipo de terapias que por estimular la inmunidad vía linfocitos CD8, CD4, etcétera, términos más técnicos, el paciente comienza con una capacidad de ataque antitumoral frente a residuos que pudiesen comenzar a activarse, de tal manera que en cada etapa con distintos propósitos. Qué interesante. Ahora bien, quiero que nos vayamos a otro tema y es la inmunoterapia DEX. ¿Puede ser aplicada en cualquier país? ¿Esto solamente está disponible en Chile o en qué otros países se podría tener acceso a este tratamiento? En lo que ha sido mi trayectoria a través de distintos centros que he podido ir apoyando, orientando, mediante consultorías que me solicitan y a través de la empresa por la cual yo trabajo desde Estados Unidos, me han permitido conocer distintos propósitos y distintas situaciones. Básicamente, el tratamiento, en este caso, lo que busca es apuntar a desarrollar mecanismos que el paciente no estaba desarrollando. De esa forma, se puede aplicar ¿en qué países? En todos, desde el punto de vista técnico y biotecnológico. Sin embargo, hay que reconocer que hay países que tienen regulaciones específicas del sector sanitario que apoyan y respaldan más a los pacientes que usan estos tratamientos y aquellos países que no tienen una capacidad de procesar en forma rápida y avanzada estos tratamientos y que muchas veces obligan a años de análisis, de confirmación, de estudios, de pedir información. eh, y la verdad es que hoy día estos tratamientos tienen una especie de similitud a lo que es la industria de los software. Es decir, van modificándose año a año, optimizándose, lo cual, si se van a demorar años en un entorno para poder dar alguna aprobación, en realidad pierde todo el sentido, porque ya después van a haber dos o tres versiones que van a estar en la puerta esperando también un turno para ser aprobadas. Por eso es que es importante evitar el que el paciente se vea enfrentado a la necesidad de salir de su país para conseguir una terapia que otros pacientes sí tienen en otros países porque disfrutan de una regulación más avanzada y entender que básicamente hay dos ámbitos. El ámbito farmacológico, en el que un tratamiento avanzado debe cumplir con todas las regulaciones dependiendo del país en el que se encuentre, FDA, ISP, INVIMA, COFEPRIS, etcétera, y terapias biológicas que son hechas una sola vez para un paciente, para su cáncer, y que son el equivalente a un trasplante de hígado, a una transfusión de sangre, a un injerto de piel, en que lo que se debe regular es la calificación profesional del equipo que la desarrolla, el carácter GMP de las empresas que participan o los centros o laboratorios, pero no se le puede pedir un trasplante, una transfusión o un injerto, un registro farmacológico que nunca va a poder ser obtenido. Entonces nace de el tener muy claro cómo se deben regular, pero esto ha demostrado en la actualidad de que la necesidad de regulación va mucho más atrás de lo que es realmente la necesidad de los pacientes. Perfecto. Ahora bien, ¿qué consejo le daría a los pacientes con cáncer y a sus familias sobre cómo evitar los horrores que usted menciona en su libro? Y también, ¿qué podría decirles sobre el impacto de la inmunoterapia DEX?
Bueno, básicamente el consejo sería tomar conciencia de que ellos tienen la posibilidad y la necesidad de conocer muy bien qué están enfrentando. Un cáncer no es una artrosis, un cáncer no es una enfermedad que uno pueda abordar en un mes, en 2 meses o en 3 meses. No normalizar que el hecho de que muchas veces sean demorados en la atención o que ésta se postergue por distintas razones logísticas o administrativas, el cáncer está tranquilo, esperando hasta que venga a ser atendido el paciente. No, esto reviste un carácter de urgencia. Regularmente uno tiene la posibilidad de ver, gracias al trabajo periodístico, noticiero, los casos de personalidades reconocidas, familiares de ellos, que enfrentados a un diagnóstico de tumor, entre el diagnóstico, la cirugía y el inicio de alguna quimio o radioterapia, no pasa más de 7 días. Y eso termina reflejando en la vida real que este es un proceso que hay que enfrentar con rapidez. Para actuar rápido hay que actuar en forma informada. Hay que entender de que no vemos ningún médico que atienda todos los tipos de cáncer, todos los días, con todos los tratamientos que están hoy día disponibles, sino que cada uno se va especializando en distintas áreas y el paciente debe comenzar por conocer a qué médico, a qué tipo de profesional o centro en su realidad geográfica o en otras, debe él buscar acceder, ya sea en forma presencial o telemática. La pandemia nos dejó mucho acceso telemático a la medicina, de tal manera de que hay muchas opciones. Tener conciencia de que en la medida en que él actúe de forma informada, oportuna, con profesionales de reconocida experiencia en lo que él busca que se le responda, está elevando notablemente su posibilidad de éxito. Yo rescato acá una recomendación suya, tomar conciencia para poder actuar a tiempo, ¿cierto? Ya Así para es. finalizar, doctor Gutiérrez, me gustaría cerrar la entrevista preguntándole cuál de todos los 50 errores que usted propone en su libro es el más grave que suele cometer los pacientes con cáncer. Es la pregunta del millón. Yo creo que es la pregunta que realmente inspiró no solamente el libro, sino que la colección completa. La urgencia, la urgencia. En la medida en que uno entiende de que esto es para hoy día. Hay una frase que me gusta mucho a mí que dice que el mejor momento para iniciar un tratamiento contra el cáncer fue ayer. Eso creo que refleja todo el sentido de cuánto un paciente debe buscar no conceder tiempo en el cual puede ocurrir una permeación linfovascular, tiempo en el cual una biopsia que informó metástasis ganglionar linfática queda por meses sin tratamiento y eso ya después se va a traducir en una metástasis, no en el ganglio linfático, sino que en un órgano a distancia. Es decir, en la medida en que pasa el tiempo, uno está aumentando las opciones que tiene el cáncer para seguir creciendo y diseminándose. Si uno puede actuar con algo que lo tiene más a la mano y que no tiene un costo alguno, uno podría decir el tiempo, que creo que es una de las cosas más valiosas en la vida. El tiempo es lo que un paciente puede controlar para acortar ese tiempo en acercar a su tratamiento y a su pronóstico lo que él necesita. Qué valioso todo lo que nos cuenta el doctor Gutiérrez. Lamentablemente nos tenemos que despedir, pero yo no quiero concluir esta entrevista sin antes agradecerle al doctor Ramón Gutiérrez. Recordemos que él es oncopatólogo de la OGRD Alliance de Estados Unidos. También es experto en inmunoterapia personalizada en cáncer. De verdad, doctor, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros, por todo el conocimiento que nos acaba de dejar. Gracias por haber estado en este espacio. Natalia, ha sido un real honor el poder compartir con ustedes. Creo que esta trilogía que se complementa con el libro de Inmunoterapia DEX en el tratamiento avanzado del cáncer y el tercer libro que es Biopsia Estratégica al Cáncer, puntos débiles para vencerlo, le entregarán a todos los pacientes una visión realmente informada, moderna, completa de temas que ellos deben considerar para lo que conversamos recién, tomar conciencia. Muy agradecido por la invitación. Así es, doctor, que le vaya muy bien. Y a ustedes los invitamos a revivir esta entrevista en Emol TV. Hasta pronto.